Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen planeado utilizar su velero, su lancha en estas vacaciones de invierno que se están iniciando. ¿Cuál es la oferta que existe de seguros para este tipo de vehículos? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de la semana con la presencia del economista Pablo Rojo. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y a responder a todas tus preguntas. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está Yamila Escala y hoy nos está acompañando Julián Siri para hacer nuestro repaso habitual por lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Y en los últimos días el dólar paralelo retomó la senda alcista, alcanzando niveles máximos en 30 días. Santiago nos presenta este tema. Así es, Ale. Bueno, varios factores convergieron justamente para que haya 4 jornadas consecutivas de suba en el dólar informal y se prendan un poco nuevamente algunas luces amarillas, por lo menos para prestarle atención a qué es lo que está pasando con la divisa norteamericana en lo que es el mercado blue. ¿Cuáles son estos factores que se fueron acumulando para que el dólar llegue a 12,30 incluso en el mercado informal para luego bajar un poco sobre el cierre de la semana? También sobre el cierre de la semana desde estos fondos salieron a decir que el gobierno no está negociando y que aparentemente lo que quiere es justamente caer en default y estos ruidos no le hacen nada bien a lo que es el mercado del dólar. También, por supuesto, una mayor demanda. ¿Por qué? Bueno, vacaciones de invierno, hay muchas personas que van a viajar y están queriendo comprar dólares para hacerlo. También se pagó el aguinaldo y los aumentos salariales en algunos gremios, es decir, la gente tiene más pesos en el bolsillo y por lo tanto una mayor capacidad de ahorro. Si no puede comprar el dólar ahorro de la FIP, va y compra este dólar informal si quiere ahorrar en la divisa norteamericana. Y por supuesto lo que son las bajas de la tasa de interés, que vamos a hablar seguramente en estos días. Las tasas de interés están bajando y por lo tanto esto hace que las colocaciones en pesos sean más atractivas y haya también por ese motivo mayor demanda de dólares. Una buena noticia es que las reservas siguen estables. El Banco Central mantiene las reservas internacionales cerca de los 30.000 millones de dólares y se ha firmado, o por lo menos está muy cerca de firmarse, este acuerdo con China para hacer un swap en caso de necesidades que haya disponibles en caso de una corrida cambiaria. 13.000 millones de dólares es una muy buena noticia. Esperemos que esta vez no sea un cuento chino como pasó en otras oportunidades. Bueno, un conjunto, como vemos, de factores tal cual incide, ¿no? El tema de las tasas de interés que en estos últimos días se encuentran en los niveles más bajos, ¿no? Desde enero, haciendo que sean realmente poco atractivos, ¿no? Los plazos fijos están perdiendo claramente frente a la inflación y que impulsan, ¿no? a muchas personas a buscar refugio, ¿no? en el dólar para protegerse justamente del aumento de los precios. Sí, es un tema, Ale, a pesar de que la inflación que anunció el gobierno fue realmente baja, de 1,3%, la inflación oficial, la inflación real está muy por encima de eso y es difícil ganarle con algún tipo de inversión, así que la gente opta en muchos casos por refugiarse en el dólar. Bueno, perfecto. Vamos a seguir ahora con información para todas aquellas personas que planean salir a navegar en estas vacaciones de invierno. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado para asegurar tu embarcación? Porque aún así, en las situaciones de máximo placer, uno necesita contar con una cobertura. Por ejemplo, cuando compra una embarcación, una lancha, por ejemplo, y tiene que manejar, estamos hablando de un vehículo que también es un arma sobre el agua, así como ocurren los accidentes viales en la calle. Es necesario estar asegurado por responsabilidad civil, como así también por robo total o parcial. Las compañías ofrecen esta posibilidad. Es muy poca la gente que al momento es consciente de esto. Han habido importantes accidentes en los últimos años que acreditan la importancia de contar con un respaldo en esta materia. Y es
una realidad que uno incurre en varios costos cuando tiene un vehículo de este tipo. Estamos hablando para el agua, como les decíamos, algo de sumo placer, pero este es un costo más que necesario en el que hay que incurrir y hay que prever cuando uno compra una embarcación. Como siempre les vamos a presentar, y atención, porque también las embarcaciones han aumentado en los últimos meses, como los vehículos en general. Bueno, vamos a ver qué evolución sufrieron los precios de los seguros para estar bien informado con un ejemplo, ¿sí? Arrancamos con una Marinta 505 modelo 2014 y vamos a ver para lo que es robo total, también responsabilidad civil, por unos 150.000 pesos. ¿Qué va a ser el valor del mercado de esta lancha al momento? No pueden nunca superar los valores de nunca superan, en realidad no es que no puede en este momento en el mercado. Bueno, arrancamos entonces para lo que es robo total con 160 pesos para Sancor, esto es por mes, Allianz 162, San Cristóbal 181 y Mapfre 184 pesos. Un poquito más arriba ya se encuentra Mercantil con 208 pesos, Integrity 212 y Berkeley 217 pesos. Si a esto le sumamos lo que es robo parcial, ¿sí?, lo que vamos a tener son menores compañías que están ofreciendo esto y en algunos casos franquicias, un valor, un monto a partir del cual las compañías, que bueno, ahí vemos 237 Sancor, Mapfre 246, Mercantil 267 y HDI 281 pesos. Mercantil, por ejemplo, les decíamos, no tiene franquicia, pero Sancor y Mapfre arrancan los 3.500 pesos, un monto que, aunque bajo, sí hay que considerarlo, siempre consultar cuando uno va y se dirige a su compañía de seguros. Bueno, vamos a comenzar el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales, una semana a nivel local que empezó con cierta incertidumbre, con cierta pesadumbre por las vueltas que viene dando el gobierno en sus negociaciones con los fondos buitre, pero hasta el final de la semana una novedad que surgió disparó los precios de algunos papeles. Es así, ¿no, Julián? Es cierto, al final de la semana se cerró con rumores de que en la reunión del martes que viene se solicitaría, el martes que viene ahí en Nueva York con el juez Griesa, se solicitaría una vuelta o volver a colocar el stay para que se puedan realizar los pagos. Esto lo, digamos, se comentan, hay que ver la certeza también y, digamos, la veracidad de este tema. Se comenta que lo harían los propios fondos, el pedido. Cuando se habla del stay se habla de una que se levanta por un tiempo, por un periodo de tiempo, la ejecución de la sentencia, ¿no? Exactamente, con lo cual eso habilitaría a la Argentina, más que a la Argentina, al Banco de Nueva York, a transferir los fondos, esos 500 millones de dólares que andan dando vueltas, moneda más, moneda menos, hacia el pago de los bonos discount, y de esa manera no se estaría cayendo en default, el tan temido default, a partir del 30 de julio. Y se ganaría tiempo para continuar, ¿no?, con las negociaciones. Exacto, después recién el siguiente desembolso vendría, a nivel bonos, vendría ya por octubre, pero a nivel Plaza Nueva York, que es donde está el problema, recién a fines de diciembre, con lo cual se compra bastante tiempo. El único problema sigue siendo la cláusula Rufo. Pero bueno, las expectativas y los precios de mercado están apostando hacia un arreglo. Uno está viendo bonos que recuperaron terreno desde allá el 15 y 16 de junio, que fue cuando salió la noticia de que la Corte Suprema no tomaba el caso, cayeron fuertemente y volvieron a recuperar los valores. El mercado va por ese lado. Pero bueno, también hay que tener cierta cautela porque el mercado no esperaba una situación como la que se conoció allá por mediados de junio. Por ende, la realidad es que todavía está todo en veremos, tanto desde el lado argentino como del otro lado. Y la realidad también es que a ninguna de las dos partes le conviene que Argentina caiga en default, por ende sería lógico de que terminen arreglando. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema en el próximo bloque, pero ahora nos vamos a un corte. Quédate ahí, en instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, abrimos este nuevo bloque, ya vamos a comenzar a responder algunas consultas, como siempre, sobre la situación de las entidades bancarias. Y tenemos la consulta de Miguel sobre la situación del Citi.
Banco de Capitales estadounidenses que, bueno, esta semana reportó una ganancia mayor a la esperada allí en Estados Unidos y también un arreglo con el gobierno estadounidense por el fraude hipotecario del año 2008-2009. Así que sus acciones subieron fuertemente. Vemos los números del sitio aquí en Argentina. Un patrimonio de 5.262 millones de pesos, depósitos por 17.288 millones y resultados acumulados positivos de 774 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco City. Muy bien, cambiamos de tema y como hablábamos en el bloque anterior, en los últimos días los fondos buitre acusaron a través de solicitadas publicadas en medios locales al gobierno de buscar el default. Estefanía Daníbal dialogó con el público en la calle sobre esta posibilidad. Café Financiero dialogó con los argentinos para saber si les preocupa la posibilidad de un default y qué consecuencias creen que esto podría llegar a tener. No va a entrar en cesación de pago. ¿Por qué? Se va a llegar a un acuerdo. Va a apoyar toda América y todos los países. No me preocupa, porque hay intenciones de pagar. Me parece que a ninguna de las partes le conviene que Argentina entre en default. ¿Por qué? Porque en ese caso los fondos buitre también se le complicaría el cobro de lo que reclaman. Así que a ninguna de las partes me parece que le conviene. Seguramente va a ser bastante laborioso encontrar una alternativa que pueda, mediar ante una situación tan difícil de reversión por parte del acreedor, ¿no? Esperaría que no, pero está media gris la cosa. O sea, les queremos pagar y no quieren agarrar, o sea, no me cierra. Creo que Argentina va a pagar. ¿Por qué? Porque veo que nuestro país ha salido adelante en todos estos años, a comparación con otras presidencias. Lo que pasa es que, hay palos en la rueda que nos ponen siempre. Están viendo que estamos saliendo adelante y nos van a poner palos en la rueda para no salir, pero creo que vamos a salir igual. Coincido con muchas de las personas que hablaron ahí. Creo que el gobierno finalmente va a terminar llegando a un acuerdo con los fondos buitre, más que nada porque da la impresión que es la única manera de conseguir los fondos que necesita para mantener la situación económica bajo control hasta el final de su mandato. Así es, Ale, pero ojo que ahora se está hablando de un plazo nuevo de otros 60 días que tendría el gobierno para negociar, así que quizás el 31 de julio no esté dicha la última palabra. Seguramente, y es muy posible además que el gobierno agote los plazos que tiene para mejorar, ¿no?, la impresión o reducir el costo político que puede tener, ¿no?, un arreglo justamente con los fondos buitre. Vamos a continuar ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Hablamos, ¿no?, en el bloque anterior de lo sucedido a nivel local, pero a nivel internacional también hubo noticias importantes, en particular a partir de la tragedia, ¿no?, ocurrida en Ucrania con el avión de Malaysian Airlines. Julián nos brinda información sobre este tema. Sí, lamentablemente fue una semana entretenida en los mercados, por llamarlo de alguna manera. La realidad es que no había noticias relevantes en el mercado hasta el jueves a la mañana, que primero lo que parecía ser un accidente aéreo, después se transformó la noticia en una cuestión, en un interrogante con respecto a quién había derribado el avión. Esto generó bastante nerviosismo entre los inversores y se pudo apreciar en la volatilidad que tuvo el mercado. Por ejemplo, un índice que sirve para medir la volatilidad de los mercados en Estados Unidos, que es el VIX, subió el jueves 35% casi, en un solo día. ¿Ok? Después, cuando se fueron sucediendo las noticias y a su vez creo que con una bajada de tono por parte de gran parte del espectro político a nivel internacional, se disipó parte de ese miedo. Al día siguiente, en el viernes, cayó 17% ese mismo índice y lo mismo pasó con el oro y con el petróleo, que aflojaron su marcha alcista. Y también los mercados internacionales recuperaron prácticamente todo el terreno que perdieron ese jueves. Sigue habiendo interrogantes en cuanto a quién cometió el hecho y a su vez qué implicancias puede tener a nivel geopolítico, pero parece ser mucho menor la preocupación de lo que era el jueves por la tarde, donde, un poco la histeria reinó dentro del mercado. Muy bien, perfecto. Vamos a cerrar este bloque, como hacemos siempre, con la información sobre la situación de una compañía de seguros.
Para Marcos, que nos consultó sobre la situación de Sancor, esta empresa presenta un activo de 4.381 millones de pesos, pasivo 3.097 millones, patrimonio 1.284 millones, resultado positivo 222 millones de pesos, primas 2.858 millones e informa 3.182 juicios, con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado. Es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, mándennos sus consultas, sus preguntas, @Café Financiero en Twitter, o así también como Café Financiero nos encuentran en Facebook. Bueno, vamos rápidamente a un corte. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Pablo Rojo. Muy bien, ya estamos aquí con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar, como hacemos siempre, los hechos más destacados en materia económica de la semana. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por venir, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y mientras siguen las especulaciones en el conflicto entre la Argentina y los fondos buitre, esta semana se conocieron las mediciones de inflación correspondientes al mes de junio. Tanto las mediciones oficiales como las privadas muestran una leve caída de la inflación en relación al mes de mayo. ¿Cuáles son, Pablo, tus expectativas con respecto justamente al tema de la inflación? ¿Qué esperas que suceda en los próximos meses? Bueno, creo que hay varias cuestiones económicas importantes que tienen que dirimirse, yo diría, en las próximas semanas y que de alguna manera van a gobernar los acontecimientos en lo que resta del año. Así que es complicado hacer hoy un pronóstico sobre crecimiento, inflación, nivel de actividad, si no se tiene información certera sobre cómo va a terminar este conflicto con los holdouts, que hoy por hoy está, yo creo, condicionando bastante la coyuntura económica. En materia de inflación, digamos, si uno vincula la evolución de la inflación con otras variables importantes como el gasto público, el déficit fiscal, la emisión monetaria, no podemos ser muy optimistas porque realmente el gasto público ha seguido creciendo a ritmos alocados, 50% creció, 49% en los primeros meses de este año con respecto al año pasado. La emisión monetaria también acompañó el crecimiento del gasto público. No hay muchos elementos hoy que nos permitan ser optimistas con respecto a la tasa de inflación. De todas formas, la inflación ha caído, ¿no?, desde enero a la fecha. Sí, pero en un contexto en el cual ha caído mucho más el nivel de actividad. En realidad lo que estamos teniendo es un amesetamiento de la inflación, pero mucho más como consecuencia de la contracción de la producción y de las ventas que como consecuencia de políticas antiinflacionarias genuinas. Lo que estamos viendo es el efecto que tiene la caída de la demanda, la caída del consumo, la caída de la producción, tanto en el ámbito industrial como en los servicios, como en materia comercial. Estamos francamente en una situación recesiva, ¿no? Por lo que me decías antes, no tenés una expectativa de inflación para este 2014, ¿no? O sea, estás a la expectativa de lo que suceda con estas cuestiones para de todas definir maneras, un pronóstico. Los datos duros, déficit fiscal, emisión monetaria, vienen muy mal en términos de efectos inflacionarios, de manera tal de que no se puede ser muy optimista con respecto a que la tasa de inflación continúe bajando. ¿Y cuál es, Pablo, tu expectativa en estas negociaciones con los holdouts? ¿Va a haber arreglo, no va a haber arreglo? ¿En julio, en agosto? ¿Cuándo? Yo espero que vaya a haber arreglo porque realmente las consecuencias de un nuevo default serían demasiado graves. Y no me parece que el gobierno esté en ánimo de enfrentar una situación de ese tipo. Creo que vamos a tener tironeos, fuerte acción psicológica por ambas partes, pero finalmente se va a llegar a un acuerdo. Porque justo el domingo pasado estuvo Aldo Ferrer acá y nos decía, bueno, si no se arregla no es el fin del mundo. Esto que las consecuencias van a ser gravísimas, como decís vos, todo el mundo dice eso, pero al fin y al cabo no se sabe bien cuáles son las consecuencias. Como Ferrer nos decía, bueno, no pagamos y no pasa nada. ¿Qué Estuvimos 10 años, ¿no? También en default es un argumento que es cierto, ¿no? También. Bueno, es un argumento peligroso, me parece, el que esboza Aldo Ferrer, porque, por un lado, si nosotros entramos en default, se desmorona toda la reestructuración de deuda, es decir, todos los títulos que fueron emitidos para reestructurar la deuda, que fue una de las principales acciones de este gobierno, y el kirchnerismo lo presenta como uno de sus principales activos en materia política, se derrumba, porque el default de la deuda reestructurada implica que se gatillan todas las cláusulas de aceleración, quiere decir que toda la deuda externa se vuelve exigible inmediatamente. Y por las cláusulas de cross default, no solamente se torna exigible la deuda
bajo legislación americana, se torna exigible la deuda bajo legislación japonesa, bajo legislación europea, bajo legislación de Londres. Es decir, es un desmoronamiento que abre nuevamente un compás de incertidumbre enorme sobre el frente financiero externo que el gobierno trató justamente de solucionar por medio del arreglo con el Club de París, el acuerdo con Repsol. Por eso da la impresión de que finalmente va a terminar arreglando, ¿no? Después de haber hecho todo este trabajo. Yo no sé, las consecuencias en el plano interno también serían muy negativas, no solamente por las expectativas que eso genera, sino también porque se cortaría el tenue flujo de capitales que todavía existe. Veníamos hablando, ¿no?, justamente del tema de la inflación, y hay algunas personas, algunos analistas que señalan, ¿no?, que en caso de que la Argentina entre en default al no llegar, ¿no?, a un arreglo con los fondos buitres, podría haber una aceleración inflacionaria. ¿Vos compartís esta postura? Si se produce un default y como consecuencia de eso hay una suerte de fuga de la moneda, es decir, los argentinos adoptan el comportamiento que habitualmente hemos tenido en otras situaciones financieras críticas, y sí, la fuga de la moneda implica una fuerte depreciación y como consecuencia de eso un aumento de la inflación, es decir, se dispararía. Bueno, no ha habido una fuga de la moneda de esas características, ¿no?, en el default del 2001, digo, ¿no? O sea, hubo una aceleración inflacionaria, pero no una explosión inflacionaria. Porque la caída de los depósitos que se venía dando hasta que se convalidó la devaluación fue brutal. En 6 meses el sistema financiero, antes de la devaluación, perdió el 60% de sus depósitos. Es decir, que la gente escapaba de la moneda de manera muy marcada. De todas maneras, yo no espero que en las circunstancias actuales se dé una crisis equivalente a la que tuvimos en el 2001. Las condiciones económicas de la Argentina son muy distintas y el régimen monetario también es muy distinto. Pero sí, minimizar, yo creo, el efecto negativo de una situación de ese tipo no me parece muy lógico. Ahora, esta semana vos hablabas, de la moneda y qué puede pasar. Esta semana el tipo de cambio informal, el blue, llegó a 12.30. ¿Te parece que eso es una situación coyuntural por esta incertidumbre de los fondos buitres, o estamos ya en un nuevo piso de 11, pasamos a 12 y pico en el dólar informal? Yo creo que puede haber habido un efecto como consecuencia de los fuegos de artificio que se dan alrededor de la negociación, aunque eso no se reflejó, por ejemplo, en el mercado de bonos. Los bonos siguieron realmente muy firmes, y el mercado de bonos es mucho más importante, más profundo que el mercado bastante marginal y pequeño del blue. Ahora, sobran las razones monetarias, yo creo, para que el dólar paralelo esté alto y siga subiendo en el futuro, porque la realidad es que el gasto público sigue creciendo a tasas que absolutamente absurdas, alocadas, superiores al 45%. El Banco Central está financiando una parte sustancial del incremento de ese gasto público por vía monetaria. La recaudación impositiva no marcha bien porque está reflejando ya la caída en términos reales del nivel de actividad. Es decir, cuando la recaudación impositiva sube el 30% o el 28% y la inflación real que la Argentina ha tenido durante el último año ha sido del 35 o 40%, evidentemente quiere decir que en términos reales la recaudación está bajando. Entonces, esa combinación de factores evidentemente es un estímulo a la suba del dólar marginal y a que la brecha entre el dólar oficial y el dólar marginal se mantenga en niveles altos, incluso crezca un poco tal vez. A esto se agrega, ¿no?, ya cierto malestar, ¿no?, también en el sector sindical. El sindicalismo opositor ya está anunciando, ¿no?, un nuevo paro general para el mes de agosto. ¿Cómo ves la situación en ese frente? Y bueno, la inflación es un elemento que pone permanentemente bajo tensión las relaciones sociales. En primer lugar está el tema del impuesto a las ganancias. Es evidente que con estas tasas de inflación, si el impuesto a las ganancias no ajusta su base permanentemente, muchas categorías de trabajadores que no se sienten ricos ni tienen enormes ingresos, empiezan a ser afectados por la tasa de inflación. Ese problema se planteó de alguna manera y se va a seguir planteando, por ejemplo, en ocasión del pago de los aguinaldos, donde evidentemente mucha gente supera en esa situación los mínimos del impuesto. Así que vamos a tener una situación, yo creo, social propia de los periodos de alta inflación, es decir, con muchas tensiones, con muchos tironeos,
y con muchos sectores tratando de mantener sus ingresos de alguna manera ajustados a la evolución de precios, y otros que no van a poder y entonces van a juntar mucha bronca. Muy bien, bueno Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con estas conclusiones del economista Pablo Rojo sobre la situación de la inflación y cómo puede verse afectada esta situación con las negociaciones que se vienen desarrollando entre la Argentina y los fondos buitre. Nos reencontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.